Un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición siempre que nos congregamos con la finalidad de recibir la palabra del Señor. Dios es maravillosamente sabio y Él en su verdad nos da principios que podemos aplicar a nuestro diario vivir. De esa manera las ventanas de los cielos se abren y se derrama esa bendición sobre nosotros de una manera sobreabundante. Gracias, es una bendición y un privilegio caminar predicando la palabra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por estar aquí. Vamos a ir a la Escritura. Así que, por favor, ¿verdad? Disponga su corazón y llame a su familia y siéntelos a la mesa de tal manera que podamos caminar juntos. Cierra sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel. Nos ponemos en tus manos. Glorifícate y exáltate como un poderoso gigante y haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Te amamos, Señor. Eres la razón por la cual nos congregamos. Conocerte a ti es el deseo y el anhelo de nuestros corazones. Tu nombre sea glorificado y exaltado y siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mi amado hermano. Gracias por acompañarnos y estar aquí hoy en este día, en este tiempo. Vamos a recordar un poquito de lo que habíamos visto. ¿Qué era lo que estimulaba a Pablo a buscar a la gente personalmente? Él no dejaba el ministerio y la predicación del evangelio a otra persona. Él siempre se involucraba personalmente, tanto el de viajar, ¿verdad? Tanto que ruega a Dios que le dé una oportunidad tras otra. Él siempre está diciendo, abre puertas, Señor, para predicar el evangelio. Aún el de viajar a la capital del mundo para predicar a sus ciudadanos, ¿verdad? Él está hablando y pidiendo que Dios le permita ir a Roma. Pablo pide se le permita predicar ese evangelio en Roma, o este evangelio en Roma, y Pablo quería comunicar algún don espiritual a los creyentes. ¿Por qué? Para que pudieran estar más profundamente establecidos en la fe. La expresión don espiritual, charisma, significa don de la gracia. La expresión se refiere con frecuencia a dones específicos dados por el Espíritu Santo. Romanos 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Verso 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero aquí significa las verdades de la gracia de Dios, de sus bendiciones espirituales al hombre que han sido reveladas en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos rebosando del evangelio que queremos compartirlo? O sea, esto es importante, ¿verdad? Está rebosando, o sea, en esa lectura diaria, meditación de la Escritura, donde la palabra empieza a brotar por tus labios en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Te has convencido, tu espíritu está avivado, está fortalecido, está satisfecho de ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Cuántos estamos así? Efesios capítulo 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, versículo número 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aleluya. ¿Verdad? Cuando el hombre está arrepentido, cuando el hombre se da cuenta que su vida es un vacío, cuando realmente no ha cumplido el propósito de Dios, no hay satisfacción. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentando la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Aleluya.
podemos notar que el don de Dios confirma al creyente. El don de Dios confirma al creyente. El don de Dios, lo que Dios te ha dado por gracia, recibiste por gracia, lo das de gracia y estas cosas te afirman. La palabra confirmar o confirma significa fijar, establecer, afirmar, fortalecer, ¿verdad? Al ver el poder manar a través de ti, eso te afirma, te confirma, vaya. Pablo quería que fueran mutuamente confortados los creyentes con otros creyentes. ¿Cuántos creyentes estamos activamente fundamentados en la fe como para compartirla con Pablo? Colosenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. ¿Verdad? Dios conforte vuestros corazones, Dios confirme en toda buena palabra y obra. Pablo quería llevar fruto entre ellos. Llevar fruto, Juan 15, versículo 1 al 8, ¿verdad? Cuando nos habla de la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Cada día la misma palabra nos va santificando, nos va limpiando con mayor profundidad. Cada día va aumentando el discernimiento, cada día va aumentando el conocimiento, la revelación. Y esto nos aparta del mal. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es por la obra redentora, es por la sangre derramada en la cruz del Calvario, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Si nosotros permanecemos en él, entonces estaremos limpios de toda maldad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No hay una fuente de vida en nosotros. La fuente de vida en nosotros se llama Jesucristo. Lo hemos conocido, hemos sabido, ¿verdad?, del sacrificio que él hizo en la cruz, pagando nuestros pecados, y que esa es la causa y la razón por la cual nos avivamos y tenemos en nuestros labios la palabra de Dios, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pablo quería llevar fruto de gente, ¿verdad? Un fruto de salvación, un fruto de salvación. Personas que se han convertido al Señor. También quería llevar un fruto de justicia, significa la capacidad de poder instruir a los hombres de cómo vivir para Dios. Y también fruto de carácter, ¿verdad? En hombres y en mujeres. Jóvenes con una visión universal. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Desarrollar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Estos frutos del Espíritu desarrollados de tal forma que nos santifiquen y que no nos dejen estar quietos, sino compartiendo de las maravillas del Señor. Dios necesita estos hombres y mujeres en esta dimensión, ¿verdad? Con una visión universal. Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se cansen de hacer el bien. El Evangelio provoca realmente una gran sensación de deuda. O sea, estamos en deuda con Dios y estamos en deuda con los hombres, ¿verdad? Y también el Evangelio nos da la responsabilidad de alcanzar a todos los hombres. Notemos 2 cosas. La primera,
La palabra deudor o feleites significa deber, asumir una responsabilidad, estar obligado por un deber, porque Cristo lo salvó, porque Cristo lo llamó y le ha dado una tarea que cumplir. Pablo tenía un profundo sentimiento de endeudamiento. Estoy en deuda con Dios y con los hombres. Pablo declara su endeudamiento con todo el mundo y hace un contraste entre griegos y bárbaros. Se refería a todas las nacionalidades. Se refería a todas las culturas. Pablo hace referencia a todos los pueblos de la tierra, pueblos civilizados o incivilizados, pueblos industrializados o primitivos, pueblos ricos o pobres, sabios y no sabios. La respuesta para alcanzar la vida eterna es ahora conocida y debe ser proclamada a todo el mundo. Debe ser proclamada a todo el mundo. Retener el mensaje es el acto criminal más grande e inexcusable de toda la historia humana. Conociendo la palabra y teniendo en nuestros labios la palabra de vida y no compartirla, eso sería algo terrible. Es como que estamos permitiendo que la gente muera sin compartirlas. Hay que proclamar la noticia gloriosa que la muerte ha sido derrotada y que el hombre puede ahora vivir eternamente. A partir de conocer en Dios, de conocer al Señor y de estar en Él, compartimos y tenemos la vida eterna. Los que conocemos la maravillosa noticia, estamos en deuda con el mundo. Tenemos que darla a conocer. Tenemos que abrir nuestros labios. Hay un mundo esperando, hay hombres y mujeres esperando. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, gente, ¿verdad?, que está esperando que uno abra los labios. Y Dios los llenará. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24: de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 1:14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está emocionado haciendo aquella carta a los romanos. La razón, porque Roma es la capital del imperio. Los convertidos en Roma tendrían la libertad de viajar por todo el imperio sin problemas. Así que Pablo le interesaba compartir el Evangelio en Roma. La palabra pronto, ¿verdad?, que nos dice aquí Romanos 1:14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. La palabra pronto significa disposición urgente. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Nos ponemos a meditar y a pensar, y en ocasiones decimos, bueno, en otra ocasión le comparto a esta persona. No, mi amado hermano. Los caminos nuestros se cruzan porque Dios así lo ha dispuesto. Las oportunidades tenemos que aprovecharlas porque Dios nos envía a nosotros a compartir del Señor con la gente. Así es que es necesario que nosotros nos dispongamos a abrir nuestros labios y a proclamar, a anunciar las virtudes del Señor.
¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra pronto, entonces significa una disposición urgente. Vamos, yo voy, sí, envíame a mí. Primera de Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Mateo 17: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Significa la autoridad del reino. El Rey de Reyes y Señor de Señores está conmigo. Él se manifestará. Él guardará en completa paz a aquellos que se conviertan a Él. Él extenderá su mano. Él les dará revelación para que se levanten y caminen y hagan la voluntad de aquel que los llamó. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. No se habla de a unos sí, otros no. Se habla de a todos. Lucas capítulo 9, versículo número 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Significa, si estás respirando, caminando, entrando, saliendo, comprando, vendiendo, haciendo tus quehaceres, pero no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. Esa es la noticia. Y Dios quiere salvarte, y Dios quiere darte vida. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Ah? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Y eso es importante. Entre tanto que el día dura, entre tanto que hay hombres y mujeres que tienen hambre y sed por la justicia, entre tanto los hombres escuchan el evangelio, ¿verdad? Me es necesario predicar, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Viene la noche. Hechos capítulo 4, verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De esto hablamos. No son las grandes, ¿verdad?, estudios bíblicos quizás, sino es de la experiencia que has tenido en Jesucristo. Al leer, al poner en obra el mandamiento, la ordenanza, al compartir con la gente. Esa experiencia que Dios va a ir dándote, esa experiencia te va a llevar a la madurez. Hechos 5:20. Id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Jeremías 20, versículo 9. La palabra de Jehová ha sido en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra como si quemara por dentro. Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así que somos deudores. Estamos pronto para predicar el evangelio y no nos avergonzamos de ello. El Señor realmente nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Somos como la niña de sus ojos y deseamos y anhelamos que todo mundo lo conozca. Queremos decirle a la gente que hay un Dios poderoso, un Dios exaltado, un Dios omnipotente, un Dios glorioso, un Dios que nos ama entrañablemente, un Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya, gracias Dios. Pablo no se avergüenza del evangelio porque es la buena nueva de Dios mismo. Pablo podría tener muchas razones para avergonzarse. En el templo de Pablo había una gran degeneración moral. Gobernaba el emperador Nerón. Roma tenía una gran decadencia moral. Se había incrementado la maldad en Roma. Una época como esa era diametralmente opuesta a la justicia moral del evangelio.
Pablo era de nacionalidad judía, una raza que era considerada detestable, digna de ser maldecida, maltratada, esclavizada. Pablo podría sentirse cohibido ante los gentiles. En la carne podría sentirse apartado de ellos. El evangelio que Pablo predicaba era casi increíble. Se decía que un varón de la despreciable raza judía era el Salvador del mundo. Y no solamente se decía que era judío, sino que era un hombre corriente, como los demás. Y además, que su muerte había sido diferente de las de los demás hombres. Se decía que había muerto por todos los hombres, esto es, en su lugar, como sustituto por ellos. Y por sobre todo esto, se decía que había resucitado de entre los muertos. Se decía que su resurrección era prueba de que era el mismísimo Hijo de Dios. Pretensiones tan increíbles que hacían del Evangelio algo despreciable en la mente de mucha gente. Un hombre natural se sentiría horrorizado de hacer afirmaciones como estas. Pablo fue rechazado de una forma frecuente, no solo por personas, sino por comunidades enteras. Por ejemplo, las autoridades lo tuvieron preso en Filipos. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 19 al 23. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, está hablando de aquel hombre que tenía una esclava que adivinaba. Y Pablo reprendió el espíritu de adivinación y salió de ella, y nunca más volvió a adivinar. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los religiosos fanáticos también expulsaron a Pablo en Tesalónica y amenazaron su vida en Berea. Hechos 17, versículos 5 al 15. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción,
y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, entonces salieron. Los intelectuales se burlaron de Pablo en Atenas. Hechos 17, versículo número 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Su mensaje era considerado absurdo por los intelectuales. Los intelectuales se consideraban a los griegos y piedra de tropiezo para su propio pueblo, los judíos. Pablo pudo en diversas ocasiones tener la justificación para abandonar el evangelio al ser avergonzado e ir a otra parte del mundo a iniciar una vida completamente nueva. Muchos se avergüenzan del evangelio. Se avergüenzan porque tienen temor al ridículo, tienen temor al rechazo y a la pérdida de la aceptación. Tienen temor de perder su posición, de perder medios de vida. Y podemos nosotros ver dos cosas en particular. A la vergüenza intelectual es el temor de que el evangelio no tenga estatura intelectual. Se juzga que no es para el intelectual ni para el filósofo. Esto que no es para el intelectual ni para el filósofo, esto pasa cuando no entendemos la filosofía del evangelio. No existe una filosofía más elevada, ni razonamiento mejor elaborado que el que nos presenta la palabra de Dios. La palabra es confrontativa. La palabra de Dios es profunda. La palabra de Dios desnuda. La palabra de Dios nos permite verlo todo. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Corintios capítulo 1, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Primera de Samuel capítulo 2, el versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Aleluya, gracias Dios. Bendito seas. No multipliques palabras de grandeza y altanería.
cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Qué maravilloso pasaje tan extraordinario. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Aleluya, gracias Dios. Muchos temen que si aceptan y proclaman el Evangelio, quedarán expuestos a las burlas. Serán dejados sin trabajo ni medios de vida. Serán rechazados e ignorados. Quedarán sin familiares ni amigos. Serán pasados por alto y segregados. Serán sometidos a sufrimientos y morirán. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Proverbios 29, versículo número 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Isaías capítulo 51, versículo número 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Pablo, un hombre extraordinario, no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. Hay 4 cosas significativas en esto. La primera es la palabra poder, dunamis. Significa poder. Significa energía, fuerza que hay en Dios. El poder es de Dios, de su naturaleza misma. Como Dios es la encarnación del poder, Él posee todo poder. Esto es, poder omnipotente dentro de su ser. Puede hacer y actuar como Él quiera. La esperanza del mundo es la salvación de Dios. Romanos capítulo 1, versículo número 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación es extraordinaria. No se vayan de Jerusalén. Antes bien, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que los apóstoles, pudiendo salir e ir a donde ellos querían, no lo hicieron. Porque el Señor les dijo que primero era predicar el Evangelio en Jerusalén, en Israel, a todo el pueblo judío. ¿Por qué expresaría esto? Porque el Evangelio era para los judíos y era por 70 semanas, las 70 semanas. Por 70 semanas iba a confirmar el pacto con Israel. Así que se quedaron en Jerusalén, hablaron, pero la persecución se fue haciendo más dura, más tensa, las relaciones, y empezaron a ser perseguidos ahí dentro. Hasta el día en el cual, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, pasan las 70 semanas, ¡pum!, salen liberados. Pedro se va con Cornelio, Felipe se fue a Samaria, ¿verdad? Y luego Felipe se queda en el camino y conoce al eunuco que va hacia Candace, y en ese momento le comparte y lo bautiza
ahí a un lado del camino. Aquí hay agua, ¿qué estorba que yo pueda ser bautizado? Nada estorba si tú quieres. Pues adelante y lo bautiza. Y en ese momento, ¿verdad? Ese hombre se va contento y Felipe desaparece y vuelve otra vez al avivamiento en Samaria. Cuando vemos estas cosas, vemos realmente la premura que Dios tiene para salvar a los hombres. Él quiere aprovechar bien los momentos. Así que debemos de estar bien sincronizados con el Eterno para que en el momento oportuno, ¿verdad? En el momento que se presente, no desperdiciarlo y lanzar la red para que traigamos frutos de salvación de almas al alfolí, ¿verdad? La esperanza del mundo es la salvación de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios salva a todo aquel que cree. La creencia es la única condición para la salvación. Recordando, una persona que cree se compromete a sí mismo con lo que cree. Si un hombre no se consagra a lo que cree, realmente no ha creído. La verdadera creencia es consagración. Así que Dios salva a la persona que cree, esto es, que realmente consagra su vida al Evangelio de Jesucristo. ¿Es usted cristiano? Su hambre y su sed debe ser compartir del Señor. Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Mi amado hermano, el Dios del cielo ha sido amable, paciente, pero nos enseña día con día y hoy nos apresura a que demos el paso para compartir del Señor. Así que, mi amado hermano, que la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí, ¿verdad? Nos vemos en otra transmisión más. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.